La política social como campo de estudio y su diferencia a la política pública. Bienvenidos al podcast sobre temas de trabajo social. Un espacio de diálogo y reflexión en apoyo a academia. Es un proyecto desde el Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Santiago de Cali. Este es su espacio, si desea conversar académicamente. Hoy hablaremos de la política social como campo de estudio y su diferencia a la política pública. La política social, como campo de estudio y práctica, tiene una rica historia que se remonta a siglos atrás. A lo largo de los años, ha sido influenciada por diversas escuelas de pensamiento y teorías, cada una aportando su propia perspectiva sobre cómo deberían ser implementadas las políticas sociales. Fundamentos históricos de la política social. La política social, en su forma más básica, se puede rastrear hasta las antiguas civilizaciones. En la antigua Roma, por ejemplo, existían formas de asistencia social para los pobres y los necesitados. Sin embargo, la política social como la conocemos hoy comenzó a tomar forma durante la Revolución Industrial en el siglo XIX. Durante este tiempo, las condiciones de vida y de trabajo se deterioraron para muchos, lo que llevó a la necesidad de políticas sociales para proteger a los trabajadores y a los pobres. En el siglo XX, la política social se expandió y se convirtió en una parte integral de la mayoría de los gobiernos. Durante este tiempo, se introdujeron muchas políticas sociales, incluyendo la seguridad social, la atención sanitaria pública y las leyes laborales. Escuelas de la política social. Existen varias escuelas de pensamiento en la política social, cada una con su propia perspectiva sobre cómo deberían ser implementadas las políticas sociales. 1. Liberalismo. Esta escuela de pensamiento se centra en la libertad individual y en la limitación del poder del gobierno. Los liberales suelen favorecer las políticas sociales que promueven la igualdad de oportunidades, como la educación pública y la asistencia sanitaria. 2. Socialismo. Los socialistas creen en la propiedad y el control colectivos de los medios de producción. En términos de política social, esto se traduce en un fuerte énfasis en la redistribución de la riqueza y en la provisión de servicios públicos como la atención sanitaria y la educación. 3. Conservadurismo. Los conservadores suelen favorecer la tradición y la continuidad. En términos de política social, esto puede traducirse en un énfasis en la familia y en la comunidad como proveedores de apoyo social. Autores importantes. A lo largo de la historia, muchos autores han hecho contribuciones significativas al campo de la política social. Algunos de estos incluyen Karl Marx. Marx es conocido por su crítica del capitalismo y por su defensa del socialismo. Sus ideas han influido en gran medida en las políticas sociales de muchos países. John Maynard Keynes. Keynes fue un economista que abogó por la intervención del gobierno en la economía para prevenir el desempleo y la inflación. Sus ideas han influido en las políticas sociales y económicas de muchos países. Friedrich Hayek. Hayek fue un defensor del liberalismo clásico y criticó el excesivo control gubernamental de la economía. Sus ideas han influido en las políticas sociales y económicas de muchos países. La política social es un campo complejo y multifacético que ha sido influenciado por una variedad de escuelas de pensamiento a lo largo de la historia. Aunque las políticas sociales varían de un país a otro, todas comparten el objetivo común de mejorar el bienestar de la sociedad. Ahora bien, es común establecer equivalencia entre política social y política pública, pero pese a su cercanía, ya que ambas herramientas son utilizadas por los gobiernos para abordar cuestiones sociales y mejorar la calidad de vida de la población. Ambas implican la definición de metas, la asignación de recursos y la puesta en marcha de programas y servicios. Pero hay diferencias. Desde la óptica del trabajo social, tanto la política social como la política pública son esenciales para fomentar la justicia social y el bienestar de las personas y las comunidades. Los profesionales del trabajo social suelen estar involucrados en la formulación, implementación y evaluación de políticas sociales y públicas. Desde el punto de vista de la gestión pública, tanto la política social como la política pública requieren una administración efectiva y eficiente. Los gestores públicos deben coordinar los recursos, supervisar la implementación de las políticas y evaluar su impacto. Diferencias entre política social y política pública. Es decir,
A pesar de las similitudes entre la política social y la política pública, también existen diferencias notables. La política social se refiere específicamente a las políticas que buscan mejorar el bienestar social, como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. En cambio, la política pública es un término más general que abarca todas las políticas implementadas por el gobierno, incluyendo las políticas económicas, ambientales y de seguridad. Además, la política social a menudo se centra en abordar la desigualdad y promover la equidad, mientras que la política pública puede tener una variedad de objetivos dependiendo del problema que se esté abordando. Entonces podemos decir que, aunque la política social y la política pública comparten similitudes en términos de su objetivo de mejorar el bienestar de la población, difieren en su enfoque y alcance. Ambas son fundamentales para el trabajo social y la gestión pública, y requieren una comprensión profunda de los problemas sociales y las estrategias de intervención efectivas. Gracias por escucharnos y están invitados a próximo podcast Hablemos de Trabajo Social, desde Utópicos Radio de la Universidad Santiago de Cali.